Muy buen día para todos y cada uno de ustedes, amados en Cristo Jesús. Es una gran oportunidad con la que contamos ahora de poder llegar hasta su casa, usted llegar hasta la exposición de la palabra de Dios. Desde ya nuestros agradecimientos y esperamos pues de que sea Dios derramando sobre sus vidas las más ricas bendiciones sobre ustedes, sobre sus familias y todos los parientes donde quiera que se encuentren. Que Dios les bendiga y bienvenidos una vez más al estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar sin más preámbulo, suplicando a nuestro Dios que sea Él derramando su presencia sobre nuestras vidas. Nuestro amado, bendito Dios, te damos las gracias en este día, Señor, para algunos en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, pero Padre, suplicamos por sobre todas las cosas que derrame, Señor, tu presencia, que sean tus brazos fuertes, Señor, guardando, protegiendo a cada uno, Señor, en particular, a cada familia, Señor Santo, como también tus manos benditas proveyendo las cosas necesarias, Dios mío. Suplicamos, hables a nuestro corazón, toques nuestra alma, hables, Dios mío, y dejes impregnada, Señor, tu palabra en nuestro espíritu para poder ponerla por obra. Te damos las gracias desde ya, Señor Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Vamos a abrir ahora la palabra de Dios en la primera carta que escribiera el apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Vamos a ir al último capítulo y vamos a leer precisamente el versículo 13. Dice la Escritura, leyéndola en el nombre de Cristo Jesús: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y por sobre todas las cosas dice, esforzaos. Una vez más, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, voy a hacer una continuación de lo que hemos estado viendo en las últimas 4 semanas, donde hemos estado hablando de una iglesia valiente, de una iglesia esforzada, y estas aplicaciones han sido hechas a manera congregacional como iglesias, como asambleas, pero también de una forma personal. Y esto es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a continuar considerando la palabra de Dios para que nuestra vida sea una vida firme, sea una vida estable, sea una vida de valentía y de mucho esfuerzo. Ahora en día vamos a meditar sobre lo que es estar firmes y en la fe. Leyendo esta carta de Pablo a los Corintios, aquí encontramos 4 sugerencias, 4 consejos, 4 mandamientos en el nuevo pacto, podríamos decir. Recordemos que Pablo no escribió esto porque se le ocurrió de la noche a la mañana. No, él fue inspirado, fue movido por el Espíritu Santo, y de esa manera él escribió a la iglesia convulsionada, a una iglesia en crisis, a una iglesia emproblemada, a la iglesia de Corinto. Y aquí encontramos 4 elementos importantes para el desarrollo de nuestra vida, tanto en lo secular como también en lo espiritual. Y dice, velad, es decir, el primer elemento que entrega de que nosotros estemos centradamente despiertos para saber qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando alguien está dormido, no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Podría suceder una catástrofe, pero si la persona está durmiendo, cuando viene a despertar es demasiado tarde. Por eso Pablo decía, velad. El otro elemento, el otro consejo, la otra sugerencia, el otro mandamiento vendría a ser estar firmes en la fe. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. De estos vamos a considerar solamente precisamente cuando el apóstol decía estar firmes en la fe. Cuando nosotros llegamos a esta parte, podría decirle de que podemos enfocarlo de una manera doble. Vamos a considerar de la forma material y vamos a considerar también o en lo físico o en la parte que nosotros podemos captar, que nosotros podemos tocar, podemos palpar, podemos sentir
de una forma material, pero también de la forma espiritual. En lo material vamos a hablar de lo que es estar firmes. Cuando hablamos de estar firmes, escudriñando un poco el diccionario de la Real Academia de nuestra lengua española, el diccionario dice sobre la palabra firme, escucha bien, dice, es estar estable, fuerte, que no se mueve. Eso es algo que es firme, es algo que no se mueve o que no vacila. Vacila es en que sí o no, quizás, quién sabe, cuando hay inseguridades, pero cuando algo o alguien es firme, es una persona que no vacila, sabe lo que está haciendo, sabe dónde está parado. Aparte de eso, el diccionario define esta palabra firme también como entero, es decir, entero es íntegro, que no le falta nada, pero al mismo tiempo constante, que no se deja dominar ni se deja abatir. Eso es algo o alguien firme. Aparte de eso, la Academia de la Lengua Española dice de que firme quiere decir también, cuando se refiere a un terreno, dice es una capa sólida de terreno sobre la que se puede cimentar. Es decir, si vamos a buscar un lugar donde hacer los cimientos de una casa, lógicamente vamos a buscar un terreno firme, pero un terreno que está en constante movimiento o tiene dificultades de estabilidad, nadie va a construir en ese terreno. Por lo tanto, si esto podemos aplicarlo a nuestra vida, precisamente en estos últimos tiempos que nos está tocando vivir, mire, el mundo está siendo sacudido de una manera impresionante. Las noticias alarman en verdad. Nuestro estado Victoria, esta semana se ha dicho, se esperaba de que el domingo a las 12 de la noche alivianaran un poco las restricciones, pero no, las mantienen. Nos iban a permitir estar 50 personas en un lugar cerrado, pero el premier dijo no es posible a causa del incremento de contagios que se han dado en los últimos 3 días. Esto fue jueves, viernes y sábado, alrededor de 100 personas aproximadamente. Llevamos 6 escuelas cerradas, 2 de ellas, hasta donde tengo conocimiento, son escuelas primarias. Al mismo tiempo, la premier de Nueva Gales del Sur, de New South Wales, dijo de que era recomendable de que no viajaran personas de ese estado al nuestro, y han determinado dentro de lo que es la ciudad de Melbourne 6 áreas y las han denominado peligrosas. ¿Por qué? Por el incremento de propagación de contagios de ese famoso COVID-19. Eso lo estamos viviendo en todo el mundo, pero aparte de eso, las noticias son tristes, son alarmantes. Terremoto en México, en el estado de Oaxaca. A la vez, una tormenta grande, una columna grande que viene desde el desierto de Sahara, se ha movido por todo el océano y ha llegado a la parte del Caribe, Puerto Rico. Una de las ciudades, San Juan, Puerto Rico, pareciera de que está en neblina, pero es pura partículas del desierto de Sahara que el viento ha levantado. Esto se espera llegue a gran parte de Centroamérica. Y yo pensaba, cuando esto ocurre, las personas que son afectadas son aquellas que sufren de asma, problemas de respiración, y el COVID-19 es precisamente lo que ataca. La gente en México, por un momento se les olvidó el tal COVID, salieron hacia afuera a buscar un lugar seguro que no les cayera algo encima para librar sus vidas. Las noticias son alarmantes. Por esa razón necesitamos ser firmes, fuertes y valientes. Necesitamos ser una iglesia esforzada y muy valiente. Usted, amigo mío, amiga mía, hermano, hermana en la fe, todos necesitamos ser firmes, estar fuertes y valientes. Por esa razón, el sabio consejo de este día dice que nosotros nos esforcemos entonces para estar firmes
en la fe. Y de la primera forma, vuelvo a repetir, el primer enfoque que vamos a hacer va a ser en la parte material, y es estar firme. Di las definiciones de lo que es estar, de lo que es la palabra firme. Ahora, cuando nosotros consideramos esto, debería de ser uno de los propósitos principales, de lo más importante para nosotros, cómo establecernos para no movernos donde Dios nos ha puesto. Podrías sugerir de nuestras iglesias, no nos movamos, sino que nos mantengamos donde Dios nos ha llevado, para que nosotros seamos alimentados con la sabia palabra, la santa palabra, la rica palabra de Dios para nuestra alma, para nuestro espíritu. Necesitamos siempre estar firmes en nuestra iglesia para poder ser edificados. Quiero leer un pasaje de la Escritura, Isaías, libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Dice en el capítulo 30, versículos 1, 2, 3 y versículo 7. Escuchen lo que dice la Escritura. Hay de los hijos que se apartan. Quiera Dios que usted no sea uno de ellos o de ellas. Porque con esto de la pandemia hay quienes han optado quizás por alejarse de los caminos de Dios. Dios quiera, rogamos a Dios que no sea usted, que no seamos ninguno de nosotros que vayamos a caer en esta situación, porque el Señor dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. En medio de toda esta situación en la que nos encontramos, la mejor cubierta que podemos tener es la cubierta del Espíritu Santo de Dios. Pero han habido personas que han optado por otras cosas, por otros elementos, otras personas. Buscar refugio, buscar el consejo que no está basado en la palabra de Dios. Yo le digo, tenga mucho cuidado. No base su seguridad en lo que personas seguramente no creyentes estarán aconsejándole. Yo no digo que no podemos escuchar a las demás personas, a los médicos, a los profesionales. Sí podemos escucharles, pero por sobre todas las cosas, nuestra seguridad tiene que depender en primer lugar de Dios, después de Dios y por último de Dios. Las demás cosas al medio, el consejo profesional, el consejo de los entendidos en las cuestiones de salud, que sean simplemente una ayuda secundaria, pero lo primario es Dios. El Señor dice, añadiendo pecado a pecado. Versículo 2, que se apartan para descender a Egipto, es decir, para descender al mundo, para descender a lo secular, para descender a aquello que no tiene fundamento basado en la santa palabra de Dios. Dice, y no han preguntado de mi boca. No han consultado, en otras palabras, el Señor ha dicho, no han consultado lo que yo los he dicho en las Escrituras, sino que no han preguntado de mi boca, no han preguntado por mi palabra para fortalecerse simplemente con la fuerza de Faraón, es decir, lo que el enemigo puede darles. Dice, y poner su esperanza en la sombra de Egipto, en la sombra del mundo. Pero la fuerza de Faraón, dice el Señor, se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Versículo 7 dice, ciertamente Egipto en vano, inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos, dice el Señor Dios Todopoderoso en su palabra. Permanezcamos quietos en Dios. La misma palabra de Dios, más adelantito, siempre en el Antiguo Testamento, libro del profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 1 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Pienso que habrán
creyentes, hijos, hijas de Dios, que hoy en estos tiempos, a causa del encierro, andan de acá para allá, buscando lo que mejor les satisface sus sentimientos, sus emociones, su alma, buscando videos, buscando cualquier cosa. Pero el Señor dice: estad quietos, tengamos mucho cuidado con los pasos que estamos dando. Por lo tanto, decidamos estar firmes en la sana doctrina que el Señor nos ha entregado, especialmente en estos últimos tiempos en que hay zozobra, en que hay inseguridad, en que hay angustia. En nuestro estado, las noticias de ayer decían de que posiblemente habrá que darse otro lockdown, otro encierro, otra cuarentena para nosotros. Y muchos diríamos: suficiente tuvimos ya. Semana tras semana, semana tras semana, sin poder movilizarnos y desplazarnos de una forma más o menos normal, y ahora se está hablando de un segundo encierro. Necesitamos estar firmes en la sana doctrina que es la palabra de Dios. Dice la carta del mismo apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, los versículos 14 y 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso yo insisto y le digo: tenga mucho cuidado con lo que usted ve, tenga mucho cuidado con lo que usted oye, lo que usted recibe, póngalo en balanza en la palabra de Dios. Y si encaja aquí en este precioso libro, si no le deja dudas al repasar, al buscar, al escudriñar la palabra de Dios con lo que usted escucha, lo que usted ve en internet, entonces eso quiere decir de que está bien. Bendito sea Dios por tanto siervo de Dios, tanta sierva de Dios que se ha levantado en estos últimos tiempos, que hemos tenido que echar mano a estos medios de internet para poder llegar hasta donde ustedes están. Pero quiero decirle, no todas las doctrinas son buenas, tristemente hablando. Hay doctrinas que nos llevan al error, pero hay doctrinas que fortalecen nuestras vidas. Y Pablo decía: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estratagema, esa palabra se traduce como ardid de guerra, es decir, una estrategia militar para poder sorprender al enemigo. Y es lo que sucede con nosotros. Muchas veces son estratagemas, son ardides, son complots espirituales que se levantan en contra de nosotros por medio de personas de sentimientos confundidos, porque dice estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo el Señor. Crezcamos en la sana doctrina. Por eso Pablo decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Tengamos cuidado con lo que recibimos. Que la doctrina de Dios, la santa palabra de Dios, sea la que a nosotros nos imparta la seguridad que tenemos, la necesidad urgente de estar firmes, fortalecidos y valientes. Para estar firmes en esa doctrina, nosotros debemos de tener cuidado con aquellas personas que predican doctrinas diferentes, que predican errores, doctrinas extrañas, y que no están conforme a lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice el apóstol San Pablo escribiendo a los romanos, a la iglesia que estaba en aquella ciudad terrible de Roma, el centro del mundo en aquellos días. Les decía, capítulo 16, versículos 17 al 19, el Pablo les escribía, inspirado por el Espíritu Santo, les decía: mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.
Porque tales personas, escuche, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Qué triste en nuestros días escuchar que líderes de congregaciones, líderes de grupos, de gente de buen deseo de buscar la presencia de Dios, son engañados, son arrastrados, son llevados a unas sectas y allí hacen lo que el anhelo de ellos es tratar de sacar lo mejor de la gente. Por eso Pablo decía, personas que no quieren agradar a Cristo sino a sus propios vientres y que con suaves palabras engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia, decía Pablo, ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y muy ingenuos para el mal. Vuelvo al versículo con el que comencé. Pablo decía, velad, estad firmes en la fe. El texto original fue enviado, lo repito, a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Una iglesia, de las iglesias que acá se mencionan en el Nuevo Testamento, Corinto era de las más convulsionadas. Tenían 1001 problemas metidos dentro de la iglesia. Yo digo, tenemos en el mundo tantos problemas, no solamente ahora materiales, sino que también espirituales. El hecho de que los lugares de reunión, de asambleas cristianas han tenido que ser por órdenes de gobierno para asegurar el bienestar en cuanto a salud se refiere de las personas, de los ciudadanos, pero quieras o no, esto ha venido a incapacitar a muchos de no poder mantenerse firmes en la fe. Y por esa razón necesitamos ser una iglesia, necesitamos ser personas esforzadas y muy valientes para enfrentar todo lo que nos está tocando que vivir en estos días. Recuerde de que es necesario de que nuestra vida pueda ser firme y que siempre nosotros estemos considerando que esas decisiones nuestras de mantenernos firmes van a ser siempre respaldadas por nuestro Señor. Pablo siempre ahí mismo a los Corintios les escribía en la primera carta, capítulo 10, versículos 12 y 13, les decía, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios se complace cuando ve nuestro esfuerzo, cuando ve nuestra valentía, que queremos permanecer firmes en la fe. Y Él nos da el respaldo, Él nos da la ayuda, Él nos hace salir adelante. Por lo tanto, mantengámonos en nuestros lugares de asamblea, en nuestra iglesia, para cosas buenas, pero no para cosas malas. Y si tuviéramos que enumerar algunas cosas buenas, tendría que ser para adorar a Dios, para buscar de Dios, para servir a Dios, para llenarnos de su palabra, para convivir, bendito sea Dios, con los hermanos, pero no para cosas malas, para criticar, para chismear, para andar con rumores, andar curioseando simplemente en las iglesias. Dios no se agrada de esas cosas. Por lo tanto, mantengámonos firmes. Que Dios les bendiga grandemente y nos veremos el próximo miércoles en el estudio de la palabra de Dios. Bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.